Nadie dijo que sería fácil. Cada etapa tiene sus retos. La responsabilidad es mucha. En ocasiones queremos tirar la toalla, pero con amor y el consejo del cielo, todos lo podemos lograr. Bienvenidos, esto es Escuela para Padres, un espacio de ayuda y consejo para los padres de esta generación. Comenzamos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Isabel. Somos el Ministerio de Escuela para Padres del Centro Familiar Cristiano. Les enviamos desde aquí, desde la cabina de Radio Bless, todas las personas que nos escuchan a través de la radio y a quienes nos ven por Facebook Live, pues sean bienvenidos, les mandamos un saludo. Y hoy tenemos un tema muy importante para compartir con todos ustedes. Aquí está mi compañera Gloria y Carlita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y es un tema muy común y muy frecuente desde la niñez, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre el temor en nuestros hijos. Antes de comenzar, nos gustaría que invitarlos a que nos escriban a través del WhatsApp, del número aquí en cabina. Queremos escuchar sus comentarios, sus sugerencias, alguna pregunta sobre el tema o algún otro tema que ustedes quisieran saber o tener el conocimiento. El número en cabina es 612-129-4481 y con gusto le atenderemos su inquietud o su sugerencia o su comentario. ¿Así? Pues sí, qué gusto estar aquí nuevamente, un miércoles más. Corra, háblele a sus amigos, háblele a sus vecinos, comuníquese con ellos, mándeles un WhatsApp y dígale, conéctate inmediatamente en Radio Bless 101.5 FM para que puedas tú escuchar este tema tan interesante que estamos segurísimas, ¿verdad, muchachas? Sí, que les va a gustar muchísimo. El tema como tú bien dijiste ahorita, es el tema del temor. Así es. Del miedo. Sí. Y cuando oímos esa palabra temor, como que siempre lo caracterizamos como una emoción negativa. Así es. Ay, qué feo tener miedo. No tengas miedo. Ni digas que tienes miedo, ¿no? Así es, sí. Y a los niños hasta los regañamos. Sí. No sea miedoso, ¿no? Ajá. ¿Qué es eso de ser miedoso? Sí. Hay otro detalle, no sé si ustedes lo han escuchado y ustedes, amables radioescuchas, ¿cuántas veces le dice el papá o la mamá al niño hombrecito? Sí. Eres hombre, no Sí, debes tener así miedo. es. Y entonces, qué tremendo Sí. es esa palabra que el padre transmite a los hijos, ¿no? Entonces, quiere decir que las mujeres sí podemos tener miedo. ¿O cómo está esto? ¿Verdad? Sí. Todos lo sentimos, ¿verdad? El miedo más en la todos niñez. lo Sí, así sentimos. es, El sí. miedo es una reacción natural del cuerpo, ¿verdad? De nuestra emoción, de nuestra mente. Fíjese que yo busqué en el diccionario, dije, a ver, ¿qué es miedo? ¿Qué es el temor? Y dice, es una sensación de angustia. Es una sensación de angustia, pues provocada por la presencia de un peligro, que probablemente el peligro es real, o a veces es imaginario. Sí. En los niños, en los jóvenes, adolescentes y también en los adultos. Es imaginario. Yo creo que el miedo nunca lo perdemos. Nunca lo No. perdemos porque a veces decimos, ahorita antes de empezar, nosotras estábamos aquí y decimos, bueno, ay, qué tremendo, ¿no? Y decimos, ojalá que vaya a salir bien. Sí, así es. Entonces tenemos como ese temor hacia la expectativa de cuál será el resultado, ¿verdad? Así es. También dice que es un sentimiento de desconfianza, que es de lo que estamos hablando, que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que nosotros deseamos, inclusive a lo que tenemos planeado. Entonces, lo que les queremos platicar es que tener miedo no todo el tiempo es malo. De hecho, yo escuchaba una frase, Gloria, que decía Sí, que el valiente es el que no tiene miedo, fíjate. ¿verdad? Eso era lo Sí. que se decía, bueno, lo que se dice, Sí. ¿no? Pero es una falsedad porque tenemos nosotros que enseñarle a los niños, bueno, en general a todos tenemos que guardarnos esta frase que es de que en realidad el valiente es el que se enfrenta a sus miedos, ¿verdad?
No Así quiere decir Así que no es. tenga miedo. Así es. que Es se que tiene el que miedo enfrentar. existe para vencerse, Ujú, Así claro. ¿verdad? Es caminar con todo y miedo. Es caminar Sí. con todo y miedo. Ujú. Así es. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotras, cuando estamos preparando este tema, Así es. cuando lo vamos a desarrollar aquí para todos ustedes que nos están escuchando, al llegar aquí siempre venimos con esa expectativa, ¿no? Ujú, Con ese pequeño temor. ujú, ¿Les irá a agradar? ¿Será un tema adecuado? ujú. ¿Le agradará a nuestro Dios este tema? Así es. Porque el temor principal que debemos de tener y el único es a ofender a nuestro Dios. Así es. De eso es de lo único que nos deberíamos de sentir nosotros, pues temerosos y Temerosos. responsables. Sí, Un así temor es. reverente, ¿no? Ajá, un temor reverente. Ujú. Así es. Bueno, fíjense que yo estaba pues pensando mucho acerca de esto y dije yo, ¿y la palabra qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? Y resulta que me doy cuenta y lo quiero compartir y seguramente usted lo sabe y muchos de los que están escuchándonos, que la palabra no temas Ujú. está más de 365 veces escrita en la Biblia. Así es. Es decir, que nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, el que no se equivoca, Ujú. ¿sí? Nos dio ese sentimiento, pero también nos dio el cómo sobrepasarlo. Así Y nos es. dice, no temas. Sí. Entonces, ¿cómo manejar este no temas? ¿Cómo poder nosotros vencer este no temas? Pues Él mismo nos da las herramientas. En el Salmo 37:5, por ejemplo, dice, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Así Es decir, que nuestra fe nos salva del temor, Ujú. Así es. ¿verdad? Así es. Tener fe, tener confianza en ese Dios en el que nosotros verdaderamente creemos. Así es. ¿Cómo vamos a decir que creemos en un Dios si no le tenemos confianza? Ujú. ¿Verdad? Así es. En tiempos de incertidumbre como la que vivimos, necesitamos recordar que nuestro Dios está siempre con nosotros. Él no nos abandona, No. pero también debemos recordar que Él tiene el control de todo. Así es. Entonces, la palabra dice que elevemos nuestros ojos al Señor y esperemos en Él. Ujú. Qué hermoso es bonito. saber en quién podemos esperar. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios dispuesto y que Él es el instrumento verdadero para vencer el temor que no es normal, Así es. el temor que es irracional, ¿verdad? Sí. El temor que solamente está en nuestra mente. No tenemos que olvidar que nosotros servimos y creemos en un Dios todopoderoso. Ujú. Y quizás, Gloria, perdón, pues nosotros como adultos podemos pues refugiarnos en la palabra de Dios y creer, aceptar esos principios, esas verdades a nuestra vida. Pero ¿cómo le hacemos para que un niño lo acepte, lo crea, lo viva? Y ese es precisamente el reto Ajá. que nosotros les traemos a los padres Sí, esta sí. noche. Así es. ¿Cómo transmitirles a nuestros hijos esta información, esta creencia, esta fe? Porque los niñitos cuando son pequeños, pues es muy poco su conocimiento. Ujú. Pero bueno, la responsabilidad nuestra como padres, y la palabra lo dice, es instruirlos. Así es. Aparte ellos ya tienen más avivados el miedo, ¿verdad? Ujú. Porque nosotros pues ya hemos tenido experiencias y nos vamos forjando el carácter y vamos enfrentando cada reto. Ujú. Sí, Pero los niños aún no tienen esa experiencia ni ese conocimiento. sí, de tal manera que hay que cuidar nuestro lenguaje, ¿verdad? Así es. Porque si ellos nos oyen a nosotros que decimos, ¡ay, qué miedo tengo! Ujú. Así Pues es. entonces ellos van a creer que es algo que debemos de tenerlo Y normalmente. se aprende Así es. también a tener miedo. Es una Ujú. conducta Sí, aprendida. así es. Así como la conducta de tener seguridad se aprende, Ujú.
también la conducta de ser temerosos, ¿verdad? Bueno, pues qué interesante es todo eso y qué importante es que enseñemos a nuestros hijos a que no se inquieten, a que en toda ocasión vayan con paso seguro, confiando y creyendo en que nuestro Dios va a proveer de todo lo que nosotros necesitemos y que confiemos en eso. Así es. Y que el único verdadero temor es para ofenderlo. O sea, debemos tener temor de ofender a nuestro Dios. Así es. Porque nuestro Dios merece todo nuestro respeto, toda nuestra confianza. Y por eso entonces debemos de ser congruentes. Si decimos que confiamos y creemos en Él, pues qué bueno sería que actuáramos en consecuencia, ¿verdad? Sí. Vamos a la batalla y luego siempre no. Sí. O sea, o vamos o no vamos. Así ¿no? es. Bueno, y vamos entonces a hablar, ¿qué les parece si empezamos con ese temor que tienen a veces nuestros hijos adolescentes? Nuestros hijos adolescentes son personas sensibles, sensibles a esto de tener miedos, ¿verdad? Nuestros jóvenes tienen miedos que a veces son irracionales para nosotros, pero para ellos son racionales. O sea, es algo que realmente ellos están sintiendo. ¿Cuáles son los miedos más comunes en la adolescencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en sus mentes? Pues los adolescentes casi siempre tienen miedo a no ser aceptados. Sí. Hay mucha inseguridad, Sí, mucha ¿verdad? inseguridad. El Sí, así rechazo. es, el rechazo. A ser rechazados, sí. El adolescente se caracteriza por ser esta etapa en la adolescencia que está viviendo, en que el joven busca respuestas que le ayuden a descubrirse como tal es él mismo, como él es, porque él está reconociéndose como persona. Así es. De tal forma que surgen dudas. Y esas dudas él las transfiere a este sentimiento, a esta emoción que es el miedo. Los jóvenes tienen mucho miedo al amor, Sí. Sí. porque es la etapa en que los adolescentes despiertan a este sentimiento del amor. Entonces hay un gran temor a lo mismo, a ser rechazados. Sí. Ah, sí. Entonces empiezan a cuestionarse, ¿le iré a ser agradable a alguna dama, alguna muchachita, alguna jovencita? ¿Irá alguien a enamorarse alguna vez de mí? Y por no decir que este miedo surge no nada más en los adolescentes. Hay muchos jóvenes que están ahorita solteros con ese miedo. Así es. Y resulta que no pueden obtener esa pareja porque su mismo miedo les prohíbe abrirse a esa oportunidad. Y quizás fueron miedos que no fueron bien tratados desde la infancia. Sí, Ujú. sí, qué importante, ¿verdad? Sí. Tratar los miedos desde la infancia. Y también los adolescentes tienen miedo a lo que viene. ¿Qué va a pasar? Ujú. ¿Qué va a suceder? A mí siempre recuerdo yo cuando los jóvenes están como en los 18 años y que tienen que decidir seguir una carrera Ah, profesional, sí, entrar sí, a la sí. universidad y que ellos no saben realmente. Todavía que quieren. Así es. Exacto. Qué difícil tomar una decisión de una carrera a la que se supone que vas a enfrentarte toda tu vida. Ujú. O sea, vas a trabajar en ello. Y les genera mucha ansiedad, ¿no? Que es lo que decías del miedo. Sí. Mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucha inseguridad Sí. de si la decisión que van a tomar es la correcta. Así es. Sí, qué tremendo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ayudar a un adolescente cuando está ansioso, cuando está inseguro? Fíjese que aquí hay una línea muy, muy débil hacia la sobreprotección. Los padres a veces
cuando vemos a nuestros hijos inseguros, temerosos, con miedo para algo, hasta para ir a la escuela a hacer un examen, por ejemplo, o presentar un proyecto, un trabajo, van con miedo, con inseguridad. Entonces, ¿qué puede hacer un padre? Porque nota que su hijo está muy ansioso, muy temeroso, caminan de un lado para otro y no saben tomar el paso de ya me voy, me siento seguro, hice lo correcto, ¿no? Es muy importante que los padres apoyemos a nuestros hijos diciéndoles que tiene que enfrentar ese momento en el que seguramente va a lograr el objetivo que él tiene. Que lo que él hizo, si lo hizo bien, no importa inclusive la evaluación, la calificación que él vaya a obtener, siempre y cuando él se sienta seguro que hizo su mejor esfuerzo. Así es. Le podemos decir, por ejemplo, yo te vi que estabas trabajando, yo te vi que tú dedicaste tiempo, tu esfuerzo. Sé valiente, enfrenta este momento y vas a ver que cualquiera que sea el resultado, será el mejor para ti. Así es. Darle seguridad, no darle confianza. Darles la seguridad, darles mucha confianza. Es importante entrenar a nuestros hijos en casa. Por eso es bien importante que en casa se les den las normas y las reglas para sobrevivir dentro del hogar. Que se les den también esas obligaciones que tienen que cumplir. Y no estar sobreprotegiéndolo de, ay, pobrecito, es que tiene miedo, no puede. Porque entonces se lo estamos alimentando. Así es. Sí puede en casa hacer todas las obligaciones que le corresponden y también eso lo puede reflejar fuera del hogar, ¿verdad? Es bien importante porque si nosotros empezamos pues a darles por el lado, como luego se dice, ¿no? ¿Qué pasa? Pues su ansiedad crece. Sí, se alimenta el miedo, el temor. Y es increíble, Gloria, cómo muchas veces los niños con discapacidad nos ponen el ejemplo, ¿no? De vencer tantos miedos, tantos retos que tienen ellos para salir adelante. Y lo logran. Y lo logran. Yo veo muchas veces en los Paralímpicos, ¿no? Y como padres protegemos y sobreprotegemos a nuestros hijos para que no hagan tareas básicas, ¿no? A veces. Sí, así es. Sí, porque decimos, es que no sabe. Que tienda la cama, es que no sabe. Pero pues si está completito, quizá no la va a atender como tú lo haces. Así es. Pero en esa práctica continua, pues va a aprender a ir puliendo cómo acomodar mejor la colcha, cómo doblar mejor su cobija, la almohada, la sábana, no sé. ¿Sí? Pero si no hace esta práctica continua, entonces ¿cómo la va a mejorar? Así es. Hay el dicho que dice que la práctica hace al maestro. Sí. Y ahí donde los papás, en lugar de pues dar esa confianza, ¿no? Para que nuestros hijos hagan algo positivo, pues los estamos sobreprotegiendo, ¿no? Y evadiendo y su responsabilidad. Entonces, esto aplica para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier tema. Sí. Entonces, de tal manera entonces, Isabel, que debemos de controlar nuestros sentimientos. Sí, ¿verdad? así es. Sí. Porque a veces los que más le transmitimos miedo somos nosotros mismos, ¿no? Y quienes Así más es. los limitamos también. Sí. Y los limitamos. Entonces, no pasa nada si no le va bien en un resultado de un examen, aprenderá que se tiene que preparar mejor. No le pasa nada si va Si se equivoca. a un lugar y se equivoca, si se cae, no pasa nada. Pero hay que decírselo, porque entonces todos esos temores están en su mente, pero no están alimentados de manera correcta a que hay cosas normales a las que no les debemos tener temor. Y que se tienen que enfrentar, Sí, ¿verdad? como son las Tarde que reacciones de temprano. los otros compañeros, Sí, ¿no? así es. Ya ves que ahora se usa mucho eso del bullying, Sí. que les da
Pero el bullying se ha usado toda la vida. Sí, En Ahora todas las nomás le áreas y a pusieron- todas las edades. Sí, a todas las edades, en el trabajo, ¿verdad? En todas En partes. nuestra propia casa. Ajá. Siempre hay Así uno de es. los hermanitos que nos lo dicen que le da carrilla a los demás. Ajá. Entonces, bueno, enfrentarlos, por ejemplo, ahí en el hogar pueden hacer esa práctica, ¿no? De aprender a defenderse, ¿no? Hay que demostrarles mucho amor y comprensión ante esos Ante momentos todo tan eso. difíciles, ¿no? Hay que repetirles hasta el cansancio, no importa que lo amas y que cuentan con tu apoyo de manera incondicional. Así es. Y que tú los aceptas como sean. Tú aceptas a tus hijos si son hijos que hacen un dibujo perfecto, Así o si es. son hijos que tienen capacidad de tocar un instrumento musical, o si puede hacer un deporte, o si no puede hacer ninguno de esos, pues no son sus dones, pero sus dones, su don deberá de tener, ¿no? Sí. Así es. Entonces hay que ayudarlos a identificarlos con amor y paciencia, ofrecerles apoyo y dejarles su espacio. Los adolescentes necesitan su espacio. Todo el día andamos atrás de ellos y observando los que están haciendo. Sí. Y el joven lo que quiere es su tiempo. Y si te dice estoy bien y cierra la puerta, ya decimos, es que está de mal humor, no lo molesten. Sí. O qué grosero fuiste, y van y lo regañan. Sí. Lo único que él está buscando pues es su independencia, porque en la adolescencia están en el proceso De independencia. de sí. independencia, ¿verdad? Y es que son extremos, ¿no? Porque también, a como está la situación, las condiciones ahorita sociales del internet y todas esas cosas, pues ahorita los papás también están como que muy al pendiente de lo que los hijos están haciendo, ¿no? Y más en una edad tan peligrosa como la adolescencia, ¿no? Sí, y también ahí en ese espacio, Carla, ahorita qué bueno que lo mencionas, hay que sugerirles a los padres que hay manera de controlar lo que sus hijos ven. Hay programas que pueden ellos bajar, poner en sus computadoras, en los celulares, en los sistemas por donde sus hijos están en las redes, donde ellos pueden estarlos checando, revisando qué es lo que están haciendo. Siempre. Ese no es motivo para que estemos siempre Sobre ellos. sobre ellos y sobre ellos. Hay que darles un poquito de libertad. Y de confianza, Y ¿no? de confianza. Fíjate, nosotros a veces cuando estamos en casa queremos estar así, ¿no? Así es. Queremos estar solos, recostarnos un rato, leer algo, escribir, lo que sea, y merecemos ese respeto. Pues nuestros hijos Ellos también. adolescentes también, y los niños también. Así es. ¿Sí? Hay que ayudarlos a neutralizar esos sentimientos de ansiedad, diciéndoles, calmándolos, diciéndoles que sentir ansiedad ante algún tipo de situaciones no es malo, sino hay que lidiar con esta ansiedad, con esta emoción, Que no se avergüence. para que todo esté mejor. Que no se avergüence de Sí. sentir miedo, ¿verdad? Y que se sienta menospreciado o se Exacto. sienta menos, pues, por sentir ese miedo y pensar que a lo mejor los demás no lo sienten, ¿verdad? Siempre los adolescentes cuando pasan por situaciones que para ellos son muy importantes, deberíamos nosotros los padres darles la importancia también que es para ellos. No menospreciar la emoción o el sentimiento que ellos tienen, porque eso sí les provoca inseguridad y miedo, temor a enfrentarse a ese tipo de situaciones en las que ellos ya de por sí sienten algún tipo de debilidad, ¿verdad? Hay algo bien importante que yo no sé si a ustedes les ha tocado ver. No hay que ridiculizar a los hijos frente a los demás. Por favor, padres, todos los que nos están escuchando, por favor, enfrente de otras personas, no regañe a su hijo, no le grite, no le llame la atención, no le hable fuerte diciéndole que estás mal, porque estás haciendo eso. No, o qué mal te ves, ¿para qué te vestiste así? No
respete, por favor. Llegando a casa, en la intimidad del hogar, con amor y con cariño, usted puede hablar con él y explicarle las situaciones, pero no frente a las demás personas. No hay nada más que dañe la seguridad del ser humano y sobre todo de nuestros hijos que el ser ridiculizados delante de los demás. Delante de las demás. Y peor si son sus amigos. Sí. Así es. Qué tremendo es eso. Sin embargo, hay padres que lo hacen. Por favor, no lo hagan. Todos ustedes que nos están escuchando, por favor, no lo hagan. Sí. No es bueno negar también los sentimientos de los hijos. Y no es malo reconocer que cada uno de nuestros hijos es diferente. Sí. Quizás algún tipo de situación es sencilla para uno, Isabel, Así es. pero para otro no, Carla. Todos los hijos son diferentes. Cada ser humano es diferente. De tal manera que es importante que nosotros los respetemos como seres individuales, como seres que tienen debilidades, pero que tienen fortalezas. Así es. ¿Verdad? Sí, claro. Recuerda que la ansiedad y la inseguridad pueden tener también síntomas físicos. Estos pueden traducirse, por ejemplo, en dolores de cabeza, de estómago, falta de energía. Cuando usted note algún síntoma, exceso de ansiedad, subida de peso repentino o bajada también, cuando los vea muy tristes, cuando sus calificaciones bajan de repente, cuando lo ve que está desmotivado, cuando usted nota su baja autoestima, cuando usted vea que tiene dificultad para dormir, es el momento de tomar acción. Hay que buscar apoyo. Pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? Entonces, nosotros les sugerimos pues que busquen la ayuda de un profesional para que puedan atender y saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Quizás es algo muy sencillo y fácil, se puede arreglar, ¿verdad? Así es. Y si no, pues con un buen seguimiento, pues van a tener muy buen éxito. Sí. No sé qué me puedan ustedes comentar, chicas, al respecto. Pues en sí, pues podemos ver nosotros que cada etapa tiene sus diferentes miedos, ¿no? Que van desde que es un bebé. Y podemos ver como lo que comentabas, Gloria, hay niños que tienen diferente forma de reaccionar ante una dificultad o ante un reto, ¿no? Los niños los que gatean y los que no quieren gatear. Sí, he leído, fíjate, que los niños desde más o menos los 6 meses empiezan a sentir miedos. Sí, desde que nacen empiezan ya a sentir miedo, miedo a personas extrañas, miedo a caerse, miedo a siquiera hacer algo diferente a lo que hacen regularmente, ¿no? Inclusive miedo a bañarse. Sí, porque el agua, si les cae en su carita, pues y alguna vez entró agüita por los orificios de su nariz, pues sienten esa sensación tan fea. La ausencia de la madre también es otro miedo que ellos desarrollan. Entonces, hay diferentes miedos, ¿no? Como cuando la mamá los va a dejar al kinder o a la guardería, a la estancia. O simplemente que los deja en la cuna, con eso ya, para ellos es miedo, ¿verdad? Esa es una emoción que ya desarrollan. Entonces, hay miedos que se heredan, que son esos, ¿no? Que ya los traes genéticamente, que reaccionas sin que tú lo tengas que haber aprendido, ¿sí? Son los que se heredan, son los que se contagian y... Se contagian por imitación, ¿verdad? Sí. Por las creencias. Los que se heredan son por medio de las creencias, ¿no? Que tiene la mamá y se los pasa a los hijos. No, los que se contagian. Y los que se contagian son los que damos por medio del ejemplo, ¿será o cómo? Sí. Es, por ejemplo, alguien que le tiene miedo a los rayos o de las tormentas y corres y te escondes, ¿no? El niño ve y hace lo mismo, ¿verdad? Sí, porque la mamá lo hace. Exactamente. Entonces, es como nosotros le enseñamos a desarrollar miedos que ellos no conocían.
¿verdad? Sí, Y desde qué bebés interesante que les eso. decimos, uy, cuidado, uy, a eso, sí. ¿no? Sí. No, y luego algo, no sé si ustedes escuchan. No hagas esto porque ahí viene el viejo del costal. Te va a llevar. Uno de los errores que más a continuación vamos a ver también, todos esos errores que no se deben de hacer. No, sí, qué tremendo está eso. Sí, bastante tremendo. Nos vamos a ir a un corte. Sí. Bueno, pues entonces nos vamos a un corte y regresamos. No se vaya, por favor, que sigue lo mejor. Ya diste con nosotros. Desde hoy, formamos parte de tu vida. 101.5 FM. Somos Bless FM. Sigue en la frecuencia de Bless FM. Escuela para Padres. Regresamos. No te pierdas las buenas noticias que tiene Dios para ti en su programa Buenas Nuevas con Iglesia Cristiana El Cardonal, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, solo aquí por Radio Bless. Nunca jamás pensé conocer a alguien como tú, que trajese a mi mundo tanta alegría y amor. Le agradezco a Dios porque hoy te tengo a ti, porque me hizo encontrar mi alma que Nuestro mundo está globalizado, comunicado. Hoy podemos hablar de temas que antes no podíamos hablar. Tenemos más herramientas y espacio para poder hacerlo. Pero tenemos un pequeño, gran problema. Nuestro mundo también es menos tolerante, más agresivo, más dividido. Nos ofendemos, nos atacamos, argumentando defender la verdad. Pero que no se nos olvide, decir la verdad sin amor es crueldad. Me gustaría que mis hijos vivan en un mundo más libre, donde puedan hablar, opinar, creer, publicar, decir lo que piensan sin temor a ser atacados, criticados. ¿Se puede? Claro que se puede. Si nosotros los adultos les damos el ejemplo. Defender la libertad, defender la vida, es trabajo de todos. Disfrutemos y aprovechemos las diferencias. Si tú opinas, te escucho. Si piensas diferente a mí, te respeto. No porque eres menos más que yo, es porque estamos vivos. Por el valor de estar vivos. Valoremos y disfrutemos la vida. A lo largo de nuestra vida hemos buscado paz de muchas maneras, en muchos lugares, de muchas formas. Algunas de estas cosas funcionan por momentos, algunas nos ayudan por momentos. Solo alguien puede traer a tu vida una paz que no tiene lógica, que no tiene sentido, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene del cielo. Paz Interior, un programa con temas que te ayudarán a encontrar en Dios la paz que necesitas para cada área de tu vida. Martes y jueves, 10 de la mañana, por Bless FM. Paz Interior. Si hay paz en tu interior, habrá luz en tu exterior. Desde hoy, el cuadrante tiene una nueva coordenada. Corre la voz. 101.5 FM. Somos Bless FM. Porque los hijos reflejan lo que viven. Escuela para Padres. Continuamos. Pues continuamos con este tema tan interesante y tremendo, porque a veces los padres no nos damos cuenta que somos los principales precursores del miedo, ¿verdad? Sí. Nosotros somos los que limitamos tanto a nuestros hijos, influyendo inclusive en la toma de decisiones ya más adultos, ¿no? Sí. Pero vamos a continuar, Carla, con sí. esta etapa tan interesante en los niños, ¿verdad? Sí, que les decía yo, pues que había miedos que se contagian, miedos heredados y miedos propios de la edad, ¿verdad? Cuando
empiezan a crecer y ya tienen que presentar exámenes o proyectos o simplemente un cambio de vida, los atemoriza mucho, ¿no? Y ya son miedos que son propios de la edad como la de la adolescencia que nos hablabas tú. El miedo cuando los padres se divorcian o se separan. También. ¿A qué es lo que va a suceder después, no? Sí, hay una gran inseguridad en ellos, aparte de sentirse frustrados, abandonados, ¿no? Es ese miedo. Y podemos reaccionar de diferentes formas, y hay tres, es huyendo, ¿verdad?, del conflicto, Sí. o enfrentarlo, o también paralizarte, ¿verdad? No hacer nada, simplemente, Así es. ya me tocó una experiencia en la que fuimos asaltadas, y yo recuerdo que yo me paralicé, se me dio tanto miedo que yo me paralicé, yo ya no actué, y me recuerdo que mi hermana sí, ella sí se enfrentó, y gracias a ella salimos a salvo, porque ella tuvo esa fortaleza y el carácter de enfrentarse. Sí, entonces, sí tenemos esas tres opciones y lo mejor es Sí. enfrentar el miedo, ¿verdad? Son las maneras como reaccionan, Sí, ¿no? naturalmente. El cuerpo, la mente, Así natural. es. Así es. De manera natural. Así es. Y pues bueno, hay unos consejos que nos pueden ayudar a que nuestros hijos puedan enfrentar esos miedos, ¿verdad? Y más que nada nos interesa que sean desde niños, porque así es como van forjando ellos su carácter y van pudiendo ser victoriosos para los próximos conflictos que se les vayan presentando. No debemos olvidar que el tiempo en el que nosotros debemos cimentar bien el comportamiento de nuestros hijos, la seguridad de nuestros hijos, es desde antes de nacer hasta más o menos Así 7, es. 8 años. Así es. Así es. Hay que tener mucho cuidado en esa etapa para que ahí nosotros podamos apoyarlos, ¿verdad? Así es. Y bueno, yo les quiero dar unos consejos de cómo los podemos ayudar. Lo primero es reconocer que hay un miedo, que existe un miedo en No ellos evadirlo, ¿no? y no evadirlo o no tratar de hacer como que no existe y no hay problema y hasta ahí. Y que no es malo. Y que no es Así. malo sobre todo, ¿no? Ajá, el miedo te protege. Así es. Entonces, tampoco nunca trate de forzarlo a enfrentar el miedo, porque muchas veces los forzamos y les da más miedo y se les pueden generar muchos traumas. Y un ejemplo muy, muy práctico es como cuando los lleva uno a aprender a nadar, ¿no? Sí. Que los llevas y el niño pues obviamente tiene miedo de meterse al agua solo. Y muchas veces muchos padres lo que hacen es arrojarlos al agua con violencia para que se atrevan a hacerlo y de esa manera piensan que les están haciendo un bien. Hay muchos niños que logran superarlo, pero hay niños que les genera gran trauma. Sí. Sí, pues de ahí puede derivarse una fobia. Exactamente. Sí, entonces, otro punto es que como padre, saber que podemos contagiar esos miedos y lo que comentabas tú ahorita, pues, que muchas veces nuestros hijos van a decidir algo sobre su vida y por nuestros miedos los limitamos. Por sus miedos no permitimos que ellos enfrenten una situación, ¿verdad? Una decisión que a lo mejor es de mucho beneficio para él y obviamente para su superación, pero por nuestros propios miedos tratamos como que de vivir la vida por ellos, ¿no? Así es. Y otro punto es que es bueno compartir nuestros miedos con nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces, como cuando, por ejemplo, tú le tienes un miedo a los perros porque te mordieron desde chiquita, ¿no? Y tus hijos ven que le tienes miedo, pues piensan que los perros son peligrosos, ¿verdad? O les dices, ¿no? Sí, o les dices que Los son peligrosos. perros te van a morder. Sí. Exactamente, y los privas a ellos de conocer o tener ese contacto con ese animalito. Sí. Entonces, tenemos que de enseñarles en ese caso que tenemos miedo porque nos mordió uno, pero hacerles saber que no todos los perros son peligrosos y que los pueden acariciar, pero enseñarles también a saber cuándo un perro es agresivo y cuándo no. Así es. ¿Verdad? Con mucho cuidado.
Y pues darle importancia a las emociones, como decías, Gloria, y no minimizar, ¿no?, el miedo que ellos tienen. No empezar a decirles, ay, qué tontería, ¿verdad? Sino que realmente darle la importancia y el peso de lo que está sintiendo. Porque si nosotros empezamos a tratar de minimizarlo, ellos van a perder la confianza de estarnos contando sus miedos. Sí, porque si te ríes o si le dices, ay, no, pero ¿cómo va a ser que le tengas miedo a eso? Qué cobarde eres. Ay, sí, no seas tonto. Así eso es. no, pues entonces se siente peor que como estaba, ¿no? Así es, entonces van a sentir que no pueden confiar, o que no pueden contarlo, o que son tontos, ¿verdad? Que no son capaces. Entonces ya van a hacer dos cosas. Va a sentir miedo y se va a sentir tonto. Aparte. Sí. Entonces, Tremendo. sí, entonces es importante que no tratemos de minimizarlo, sino que al contrario empecemos nosotros a darle importancia para que cada temor ellos nos lo vayan manifestando y podamos ayudarles a gestionarlo, ¿verdad? Animarle a que exprese sus miedos para poder ayudarle y en el futuro con sus futuras decisiones que vayan a tomar, ¿verdad? Sobre su vida. Sí, qué importante. Si no le ayudamos a superar los miedos, pues su vida se podría ver limitada, ¿verdad? Sí, claro. Y pues tendríamos el problema de que nuestros hijos, a veces luego dicen los padres, es que yo no sé por qué no se atrevió a hacerlo, o por qué no se fue a trabajar a este trabajo. Muchas veces no decides por un trabajo por miedo, Sí. ¿entiendes? Pero es que ya trae nuestro hijo desde la infancia miedos acumulados. Sí, porque nosotros no supimos a veces detectarlos, pero también a veces no supimos cómo enfrentarlos nosotros mismos para orientarlos, Así es. para protegerlos. Así es, y la actitud del padre, un poquito para complementar lo que dice Carlita, es que nuestra actitud debe de ser esencial para que nuestros hijos vayan perdiendo el miedo, ¿no? Enseñarles a superarlo, no a fomentarlo, ¿verdad? Y una de las razones principales es no burlarse de ellos, eso es muy importante. Qué importante. Sí, no burlarse de él, no ignorarlo tampoco, no decir, ay, no pasa nada, estás loco, estás mal, si sientes miedo a esto o a aquello, no. No contarles historias de ogros o de fantasmas que no existen, eso porque eso va a fomentar el miedo, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, y no te vayas para allá porque va a salir la bruja, ¿no? Entonces, eso no se hace con los niños. Sí, porque, qué interesante eso. Y algo importante que veía, creo yo también en un programa, no recuerdo dónde lo vi, de cómo, un video, cómo los propios papás, el propio papá le estaba fomentando a una niña pequeña el miedo a los policías. Eso es terrible. Fíjate nada más cómo es posible. No estoy de acuerdo con eso. Es una autoridad. Sí. Y entonces si esta niña crece y se ve en una necesidad de protección, ¿a quién va a acudir? Si ve a un policía, le va a temer. Miedo y va a decir, no, pues me va a dañar más, ¿no? Así es, entonces eso no se hace, papás, de ninguna manera, ¿verdad? No fomentar ese miedo a los policías, a ninguna autoridad. Sí, claro. Como padres, que no nos dé risa su temor, que no lo ridiculicemos, que no nos burlemos de él, ¿verdad? Sí. Y algo importante que creo que ustedes ya lo comentaron, no transmitir ese miedo, esa inseguridad a nuestros hijos. Si yo le temo a algo, soy yo, ¿verdad? Soy yo como papá, pero no infundirlo en el hijo. Sí, se transmite. Es lo más fácil. O mentirle, por ejemplo, si nuestros hijos le tienen miedo a una inyección, por ejemplo, no decirle, ay, no te va a doler. Sí le va a doler, ¿verdad? Hay que hacerle saber, sí le va a doler, Vas a sentir un piquete pero moderado va a superarlo, así es, no siempre decirle la verdad y la honestidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sí podemos hacer con nuestros hijos? Entenderlos y ponernos en su lugar, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Ofrecerles apoyo y comprensión, seamos comprensivos con ellos, ¿sí? Pongamos tantito en su lugar y si nos remontamos a la edad de ellos, ¿cómo me sentía yo como papá, verdad? Como hijo, como hija en ese momento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarles a los niños
a analizar el raciocinio, ¿no? Porque que está fuera de peligro con raciocinio, o sea, no te va a pasar nada, o sí tienes temor, pero como decía Gloria, aún en los adolescentes, quizás vas a hacer ese examen, pero no va a pasar nada. O sea, si sacas mal, vas a aprender, no sé, cualquier situación que puedas estar hasta viviendo, sabrás ¿no? en qué esforzarte más, Sí, ¿no? así es, ajá. Enseñarle al niño o a su hijo, si es adolescente también, a calmarse. Una técnica podría ser una técnica de respiración. Exacto. Respirar sí. hondo, relajarse y Sí. enseñar a calmar a ese temor, esa ansiedad, ¿no? Ujú. Y también que afrontemos juntos los miedos con su hijo, o sea, no lo deje solo, que él o ella no se sienta solo, aún con ese temor, con esa incertidumbre que siente, pero que sienta su compañía, que sienta su confianza, que sienta que está usted ahí para apoyarlo. Así es. Ujú. Son algunos puntos, algunos tips que ustedes pueden tomar, ¿verdad? Fíjate que ahorita que estabas comentando eso de los apoyos que podemos darle a nuestros hijos, yo recuerdo muy bien algo que no sé si a alguien les pueda funcionar, yo se lo voy a pasar. Fíjese que cuando mis hijos tenían que presentar algún proyecto, que tenían que hablar frente a grupo, que tenían que desarrollar algún pequeño tema o una lectura, Así es. lo que fuera, pero Sí, que sí. iba a ser en presencia de otras personas, pues ustedes saben y nosotros que eso es difícil. Sí. Da O temor. sea, hablar ante las demás personas no es algo sencillo. No. Entonces, yo les decía a mis hijos, por ejemplo, es muy importante que tú sientas algo o que tengas algo que te esté estimulando la seguridad. Ujú. Por ejemplo, vamos a ponernos de acuerdo. Si tú sientes seguridad cuando estamos practicando, tú y yo aquí en casa, entonces yo te voy a tocar el brazo, te voy a dar un ligero toque. Ujú. Entonces, cuando tú estés hablando frente al público, lo que puedes hacer de alguna manera es tocarte tú solo el brazo. Mm. Nadie va a saber qué es eso. Ujú. Tú vas a estar hablando, vas a estar tocándote el brazo, o vas a estar tocando tu blusa, o vas a estar con tus dos manos agarradas fuertemente, o vas a estar haciendo algo que te esté recordando a la persona que te brinda seguridad. Y si esa persona soy yo, bueno, pues adelante, hazlo. Entonces, yo los veía. Cuando estaban ya en la práctica, yo los veía que estaban haciendo lo que habíamos quedado en casa, que eran diferentes cosas. Así Yo es. nada más doy ahorita un ejemplo, Un ¿no? ejemplo, sí. Pero eso podemos hacer con nuestros hijos. Dar seguridad. Darle la seguridad de que tú estás ahí, Ujú. o de que su papá está ahí, o de que la persona que le brinda más seguridad va a estar ahí, y entonces hacer este tipo de pequeños movimientos. Y eso es como darles a los hijos herramientas para que puedan adquirir la seguridad sobre el miedo que están enfrentando, ¿no? Hay muchísimas cosas, pero también yo quiero, muchachas, queridas hermanitas lindas, ¿y qué pasa con los miedos de los papás? Así es. A ver. Pues ahí, ahorita que estás hablando, Gloria, me recuerdo que qué importante es como papás también, bueno, en este caso, uno como adulto, como padre, ahí donde cabe la protección espiritual para nuestros hijos, ¿no? Exactamente. Inculcarles la fe ahí, para Así que es. en medio de todo ese temor, de esa angustia que puedan sentir, pues está la palabra de Dios, que es la que nos va a Sí. traer la seguridad y la confianza Así en es. cualquier cosa y en cualquier área. En lugar Por- de contagiar, en lugar de contagiar el miedo, contagiemos la fe. Así La es. fe, Sí, sí, la sí. seguridad, la confianza. Sí, Entonces, podemos decirles versículos. sí. Así es. Yo traigo unos dos Tú me aquí, sí, dijiste, hay un versículo muy bonito Sí, y te sí. dije yo, ese es especial. para los ¿Cuál es, niños. verás? Y todo el Mira, mundo lo conoce. Es segunda de Timoteo 1:7, dice,
pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y Fíjate. Josué 1:9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué hermoso poderle decir a nuestros hijos, tú solo esfuérzate, sé valiente, porque donde quiera que estés, el Señor está contigo. Así es. Entonces, si nosotros empezamos a hacer este trabajo con nuestros hijos, desde que nuestros hijos son unos niñitos, y les empezamos a hacer la oración en la noche para que duerman tranquilos, y empezamos a orar con ellos cuando quizá los llevamos a la escuela, o empezamos a orar con ellos cuando es la hora de tomar los alimentos. Y de dormir, sobre todo, que tienen miedo a la oscuridad. Sobre todo a la hora Sí, de sí. dormir, sí, en Sí. los niños, darles esa paz, esa paz. tranquilidad. Qué buen trabajo estaremos haciendo como padres cristianos, ¿verdad? Así es, obrar la fe primero como padres. Sí, porque no es nada más decir, somos cristianos. Así es. No es nada más decir, yo creo y confío en Dios nuestro Señor. Yo sé que hay un Dios que me cuida y me protege y me lleva de la mano. Así. Qué bonito es decirlo. Así es. Pero papás, ¿estamos actuando así? ¿Realmente usted es ese ser que está dando el ejemplo de fe, de amor, de compasión, de cuidado, de confianza a sus hijos? No sé si usted lo ha analizado, pero a mí me gustaría que usted pensara un poquito en su diario vivir y entonces tomara en cuenta cuántas veces al día o cuántos días yo hablo con mi hijo y le explico un versículo de la palabra que le va a infundir esa confianza, esa seguridad. Porque si nosotros como adultos, como padres, lo estamos sintiendo, entonces, ¿por qué no se lo transmitimos a nuestros hijos? Así es. Así es. Pudiéramos entonces empezar a formar niños más seguros de sí mismos, niños más seguros para enfrentar el mundo que está fuera de las puertas de su casa, Así es. jóvenes adolescentes que su temor lo pueden controlar, porque el temor no se puede perder, pero sí se puede controlar. Así es. Sí lo podemos guiar y lo podemos depositar en las manos del Señor y Él lo transformará en paz, Así en es. tranquilidad. Entonces yo los invito a todos los que nos están escuchando a que hagamos conciencia, que pensemos y que seamos honestos. ¿Realmente estoy transmitiéndole a mi hijo, a mi hija, la confianza en ese Dios hermoso y poderoso en el que yo confío? Analícese, pregúntese a sí mismo. Y entonces, pues vamos a hacer una pequeña oración por las familias, por los hijos, por este temor que le pedimos al Señor que por favor nos ayude a manejarlo. Padre Santo, esta noche nosotros sabemos que tú estás aquí porque tu palabra lo dice, que tú estás de continuo con nosotros. Tu palabra también dice, Señor, que cuando dos o más se reúnan para orar, para pedir, para clamar por ti, tú estás aquí, Señor. Y nosotros te pedimos en este momento que sabemos que estás aquí con nosotros, que derrames tu espíritu sobre todas esas familias que nos están escuchando, que venga, Señor, y les muestres cuál es la mejor forma de guiar a sus hijos, cuál es la mejor forma de atender sus miedos y sus temores, y que lleguen a ser adultos seguros de sí mismos, pero confiados de ti, Señor, porque tú eres el único que tienes el control, porque tú eres el único, Señor, que puedes hacer posible lo imposible. Te pedimos, Padre Santo, que nos acompañes y que nos guíes y que permanezcas para siempre
en la vida de cada uno de nosotros y de los que nos están escuchando también, Padre Santo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues con esta oración nos vamos a despedir. Les pedimos a todas las personas que nos están escuchando que estamos abiertas para recibir preguntas, para que nos sugieran temas, y también les queremos decir que los estamos invitando para el próximo miércoles, que estaremos aquí con otro tema muy interesante en punto de las 8 de la noche. Muchas gracias chicas. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias Germán, que está ahí siempre acompañándonos, y que Dios les dé el descanso que ustedes necesitan esta noche. Hasta luego. Bye. Un padre de éxito no es aquel que no comete errores. Es aquel que los acepta y trabaja para corregirlos todos los días. Con trabajo, disciplina y amor, el ambiente de casa será mucho mejor. Gracias por escuchar Escuela para Padres. Te esperamos en la próxima emisión. Mientras tanto, sigue en sintonía de Bless FM, Escuela para Padres.